Ya, listo. Hola, hola, bienvenidos a todos al nuevo episodio de la pregunta de la semana, número 35, con mi amiga Paulina Guayo, facilitadora certificada de Access Consciousness desde México, y yo, Beatriz González, también facilitadora certificada de Access Consciousness desde Guatemala. Bienvenidos a todos. Qué alegre, ojalá. Bueno, estamos aquí en este día con un tema muy interesante en base a muchos comentarios, tomas de conciencia y pues sí, awareness que hemos tenido como esta semana. Y queremos hablar un poquito de cuando la realidad de los demás se vuelve tan intenso que se vuelve un distractor para ti y para tu elección y todo lo que estás haciendo real de otros que no es tuyo. Exacto, porque hemos platicado un poquito, ¿no? De esta parte de no comprarte la realidad de los demás, pero ves que es tan intenso, tan intenso, tan intenso y percibimos tanto y la permisión es como así, la conciencia es más chiquita, que todo lo hace como mucho más intenso y muy difícil de digerir, manejar, entender, regresar. O sea, tenemos un chorro de herramientas, pero de repente hay como una plasta energética que no te permite ver y percibir lo que se requiere en ese momento, ¿no? Entonces, y nos ha tocado como que esta semana ha sido muy intensa energéticamente, entonces empiezas como a comprarte esta realidad y empiezas a irte a estos lugares oscuros de inconsciencia, ¿no? De seguir como el camino fácil, ¿no? Entre comillas, pero que sabes que no es tu camino, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas usar cuando la incomodidad es tanta que no te permite regresar a lo que tú sabes, ¿no? Y la duda, y la duda, y la duda, y no, y sí, es un bombardeo muy intenso, ¿no? Sí, hola Erika, bienvenida, gracias por estar aquí. Sí, y tenemos como la herramienta principal, pues la pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué hago con esto? Esto es mío, y empezar a practicar ese músculo de realmente reconocer cuándo es tuyo, cuando tú tienes un punto de vista sobre lo que estés percibiendo y por eso es que está intenso, o cuando simplemente es percepción. Es esa capacidad de percepción que tienes, que quizá la otra herramienta que te puede servir es tener más permisión. ¿Verdad? Porque muchas veces nuestra percepción se amplía, nuestra conciencia se expande y nuestra permisión queda en el mismo lugar, como decía Paulina al principio, y empezamos a percibir más información, que también lo puedes, o sea, también es parte del recibir y también es parte de que esa información viene a facilitar tu vida, pero en un momento que no estamos dispuestos a recibirlo o no estamos dispuestos a recibirlo desde el lugar de interesante punto de vista o sin tener un punto de vista al respecto de lo que percibes, entonces se te pasa ese regalo de conciencia que traía para ti. Sí, exacto, porque esta parte de la percepción es como, digo yo como lo veo en esta, es como un arma de dos filos. O sea, percibes mucho, recibes muchísima información, pero generalmente la bloqueamos, la limitamos, la cuestionamos, la dudamos, porque en esta realidad no entra, ¿no? Ese es el gran tema, ¿no? O sea, si percibes mucho en esta realidad, entonces eres o bipolar, o esquizofrénico, o medio loco, medio pirado, ¿no? Entonces, como no entra y todo el mundo te juzga y te ve raro, entonces le empieza a cortar. Entonces, ¿qué tal que tú creas tu realidad en vez de intentar hacer tu percepción así, de ese tamaño, para poder embonar esta realidad? Porque, y me tocaron varias sesiones esta semana de gente que percibe tanto y tiene las herramientas Access, pero de repente es tan intenso el juicio de la realidad que empieza a comprarte que tú estás mal, ¿no? Que entonces dudas, es que no estoy percibiendo, es que me lo estoy inventando, es que esto no es real, es que... Y en ese instante apagas y frenas esa percepción, que es una herramienta maravillosa es como tu brújula de la conciencia para guiarte. Sí. Y la tocamos, la aplastamos, la pisoteamos porque no, es que todo el mundo te dice que está mal, ¿no? Entonces es como
es como muy, muy fino, ¿no? El entender tu percepción de los juicios de la realidad, porque de repente te lo compras muy fácil. Entonces, es más fácil comprarnos el establecimiento mayor, que es el 80% del planeta. O sea, si el 80% del planeta dice que es esto, entonces tiene que ser eso. Y a lo mejor el 20 o el 15 o no, es algo diferente, pero como es tan claro el 80, pensamos que es lo real. Entonces, ok, Ok, sí. interesante, ok, ¿cuánta gente percibe y se juzga toda su vida y nunca está en la conciencia de lo que puede percibir, crear y cambiar? Entonces, ok, el 80, 90, ¿no? Va a impulsarte y a proyectarte esa energía de que estás mal. Ok, ¿qué tanto estamos dispuestos a verlo como interesante punto de vista? Y siempre regresar a lo que sabemos, aunque Esto, seas la minoría del planeta, ¿no? Y es estar dispuesto a ser, sí, la loca, rara, extraña de manicomio del planeta, pero siempre hacerte caso a ti, ¿no? incluso a veces puede ser tan extraño y tan diferente, es solo el hecho de que tengas facilidad, solo el hecho de que puedas estar feliz en un momento donde la mayoría tiende a funcionar desde la queja, desde la culpa o desde la limitación del no poder o no poder siquiera disfrutar lo que están eligiendo vivir día a día. Mira, a veces solo el hecho de que puedas estar en ese lugar de curiosidad, de pregunta, de asombro, eso ya te vuelve de alguna forma como muy rara. Entonces, y a veces es eso, es tanta la percepción que también cuánto hacemos real toda esta percepción de ese como 80% que se vuelve tan denso. Exacto. En algún momento decía Gary que una toma de conciencia es sutil. Es bien sutil, es bien suave y por eso es muy fácil evadirla. Por eso Exacto. es muy fácil que no la recibamos. Porque Ignorarla. hacemos más importante o más relevante la densidad, la intensidad. Entonces es como que dirigimos nuestro radar hacia lo que más jala y cuánto nos alineamos al punto de vista de esa conciencia colectiva, que no precisamente es desde la elección o desde la conciencia, ¿verdad? Más bien Saber. es lo que decías al principio, ¿va? Que es lo que la mayoría hace válido y de alguna forma hacemos válido o tenemos algún punto de vista que se vuelve nuestro imán para conectarnos a esa conciencia o a esos puntos de vista o a esa realidad que no precisamente tiene que ver con nuestra realidad. Exacto, exacto. ¿Y cómo lo haces tan significativo? Porque los murmuros de conciencia son sutiles, son ligeros, ¿no? Sí. Y nadie lo sigue, o sea, en este planeta nadie se hace caso, todo el mundo pregunta, todo el mundo es un borrego, haces lo que te dicen, como lo que dice aquí Eri de la vacuna, es todo el mundo, o sea, ni hace una pregunta, o sea, requiero la vacuna, va a contribuirme a mí, a mi cuerpo, es como machote, borregos, todo el mundo va a lo mismo, entonces ese es como el gran común denominador de esta realidad. Exacto. Y sigue siendo una energía como un imán magnético que te jala y te jala y te jala, y seguimos cuestionando y dudando y borrando lo que sabemos y lo que percibimos, ¿no? Porque es muy fuerte la carga magnética. Así es, así es. Y dice Margarita, yo me considero una bruja, tengo una percepción grande y a veces me asusto cuando lo que percibo se convierte en realidad, pero a veces trato de manipular o autosabotearme cuando algo o alguien me cae mal y le deseo algo no tan bueno. Exacto. Y dice, así, ¿y qué tanto ahí también se activan nuestros puntos de vista y entramos como en reacción porque tenemos algún punto de vista de que es malo lo que percibimos o de que es tan intenso? Y a veces se activan otros puntos de vista, otras creencias. Y bueno, mucho de eso es como subimos nuestras barreras y a veces entramos en esa reacción. Así que gracias por tu comentario, Margarita, porque aporta mucho, porque no eres la única que ha estado en ese lugar, no eres la única que es tanta la percepción que tendemos como a veces a entrar en reacción. Exacto. No, y al final de cuentas aquí lo que dice, ¿no? Que me asusto cuando percibo que se convierte en realidad. Es que no es que se convierta en realidad, es que estás viendo el futuro. ¿Verdad? Entonces, yo lo que se hizo, no,
tú viste el futuro. Entonces, como que cambia mucho el punto de vista de ser el observador de lo que pasa en vez de ser el creador, ¿no? Como que yo hice que esto pasara. No, simplemente lo observaste antes del tiempo lineal, ¿no? De esta realidad. Entonces, cuando cambia ese punto de vista, en vez de yo hice que pasara, no, nadie hace nada, cada quien elige, ¿no? No podemos, como hemos dicho varias veces, podemos hacer algo, matar a alguien, el PG, que es nuestro presidente, que y vaya a no estar aquí, pero es elección. Entonces, no es que hagamos que las cosas pasen, simplemente las observas en una línea de tiempo diferente, no lineal, que la percepción no es lineal, la percepción es esférica. Entonces, todo, por todos lados, y no es de que lo que tú ves pasa, simplemente tienes una percepción del futuro, de lo que va a ser. Entonces cambia mucho cuando ves el futuro y reconoces lo que es sin punto de vista, en vez de pensar que lo viste y pasó, simplemente es como que te quita mucha carga y culpa, ¿no? Porque luego, y mucho susto, porque luego es que yo lo vi. No, pues sí, porque vi el futuro. Exacto, y muchas veces esa ha sido precisamente la acusación de que no deberías y no podrías tener ese conocimiento. ¿Cómo tú vas a saber algo que no ha pasado, lo dijiste y de repente pasó? Entonces, muchas veces acusan de que de plano eres muy rara o bruja, ¿verdad? Como antes, hace siglos usaban ese tipo de punto de vista para poder acusar de que alguien tenía conciencia o de alguien tenía esa capacidad de percibir más allá del tiempo lineal. Y también, como decía Paulina, la diferencia de reconocer cuando es una percepción y cuando está desde el observador, que es una percepción, cuando eres un creador, cuando sabes, también reconoces lo que una elección va a crear a futuro. Exacto. Todos tenemos esa capacidad de poder reconocer qué es lo que va a crear nuestra reacción, nuestra elección. Exacto. Si estás eligiendo algo, de alguna forma sabes qué va a crear y muchas veces igual lo eliges, aunque sabes que no va a crear un futuro más grandioso para ti. Y ahí es donde nos saboteamos, ¿verdad? Y elegimos la anticonciencia, porque sabíamos lo que iba a crear y aún así lo elegimos. ¿Pero por qué lo elegimos? Por algún punto de vista. Porque alguna decisión de que tal vez igual eso me va a servir, igual eso es lo que quiero, no importa qué. Y ahí es donde solitos nos metemos en cadilla. Por ahí. Oye, y otra dos puntos que tengo, ¿no? Bueno, uno en la palabra bruja, que no sé si hemos comentado aquí, pero la palabra bruja viene de brújula. Sí, ¿no? La brújula es la que te dice para dónde, ¿no? Entonces, pero cómo todo se ha transgiversado por toda la información, por todo eso del patriarcado, la historia, pero las brujas de antes eran en las que guiaban, ¿no? Entonces, eran mujeres sabias. Las que escuchaban la conciencia, ¿no? Entonces, y la tierra. La conciencia, la tierra, su ciclo, la luna, el universo, y siempre fue juzgado como si fuera equivocado, pero realmente es esa conciencia, esa brújula que te guía, que sabes para dónde ir y sabes a través de la pregunta, tic, 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 ¿no? Esa parte una, que de verdad también lo de bruja. Y luego la otra, lo que sea Tish, de este freno de mano, de sabotearnos que nos ponemos, ¿no? Que justo lo trabajé en una sesión hoy con una chava que era, es que pongo el freno de mano. Cuando ponemos el freno de mano, que nos frenamos a nosotras mismas, porque nadie te frena, tú te frenas, ¿no? Exacto. Y lo metemos, y generalmente dije, claro, es que metemos el freno de mano porque tenemos un juicio de no embonar y no pertenecer y no ser validadas y aceptadas. Entonces, cuando estamos como que siendo muy raras, muy fuera de lo común, muy atípicas, de repente es, no, ya estoy siendo muy rara. Entonces, me freno, ¿no? Y es raro esta realidad, porque realmente estás siguiendo tu conciencia, siguiendo lo que sabes, ¿no? Es que es por aquí, es que wow, es que más, es que, ¿no? Entonces buscas eso y cuando ya estás muy rara, pones el freno de mano porque no embonas en esta realidad. Aquí ya voy sola. Aquí ya el 99% ya se fue para otro lado y yo voy por acá. Sí, y entonces a veces eso es donde dudamos nuestro saber, dudamos nuestra elección y dudamos de realmente qué va a crear para nosotros, y no solo para nosotros como interés personal, sino muchas veces cuando tú estás creando para algo más grandioso, estás creándolo para todos. Sí, claro. Porque estás creando desde el espacio de contribución, que es de ambas vías. No solo tú estás como el
beneficiario final, sino que todos, cada vez que tú eliges lo que eligieron para ti, abres esa posibilidad para que todos puedan elegir más por ellos. Ellos mismos también. Exacto. Entonces dije, qué interesante porque este freno de mano, este autosabotaje, esta limitación que todas nos hacemos, o sea, es como típico, ¿no? Es intentar embonar, pertenecer, ser validado, embonar en un clan, en una comunidad, en una sociedad. Y no, o sea, ahora sí que, sorpresa, no embonas en ningún lado, ¿no? A final de cuentas. Y cuando tenemos paz con eso y no intentamos embonar, y es una libertad maravillosa, porque digo, yo en una clase de barras el sábado, ¿no? Les puse el ejemplo, ¿no? Estábamos en círculo y estaba el bote del Coffee Mate, ya sabes, del café. Sí. Entonces, a ver, ¿qué ve cada quien del bote del Coffee Mate? Todo el mundo ve diferente, nadie ve lo mismo. O sea, yo veo las letras, alguien no ve las letras, alguien ve el cafecito chiquito, o sea, todo es diferente. Entonces, es absurdo intentar hacer todo diferente, embonar en los mismos espacios y moldes, cuando no existe eso. Nadie es lo mismo, nadie percibe lo mismo, nadie ve lo mismo, nadie es lo mismo. Todos somos seres y mundos conectados, pero cada quien tiene una forma de ver y de percibir y de recibir y intentar embonarnos en una comunidad, en una comuna, en una tribu, híjole, y creo que es lo que más nos limita en frenarnos, en limitarnos, en ponerse freno de mano, en sabotearnos, en frenar el poder, lo que sabemos, la percepción, porque, híjole, nadie lo está haciendo, entonces pues mejor me freno, ¿no? Exacto. Y dudamos si ese freno puede ser esa duda, y es porque nadie puede tener el mismo punto de vista. Realmente todos tenemos un punto de vista, menos que alguien esté totalmente, ni siquiera porque estén parados en tus mismos pies, nadie puede verlo igual, porque nadie ha tenido toda esta percepción. O sea, eres único como ser, eres único, no hay un ser igual a ti. Exacto. Y seguimos como con el cuchito de palo de tenemos que embonar, tenemos que ser iguales, tenemos que convencer. No. Entonces, cuando te das cuenta que nadie ve lo mismo, que todo el mundo es diferente, que todo el mundo tiene una historia, un legado, elecciones diferentes, culturas, entonces esa necesidad de embonar y pertenecer es un absurdo. Entonces, ¿qué tal que podemos soltar eso y realmente hacer las preguntas que funcionan para nosotros? Las preguntas mágicas para salirnos de la definición, de la tribu, del clan, de la familia, de todos esos conceptos de tener que embonar en algún lugar. No embonas, todo el mundo es diferente, nadie embona, y los que intentan embonar, nada más lo que hacen es mutilarse para entrar en un molde que ni siquiera es de ellos, porque no hay un molde, hay trillones de moldes, ¿no? Entonces, una pregunta maravillosa es, ¿qué funciona para mí? ¿Qué es ligero para mí? ¿Cuál es la verdad para mí? ¿Qué futuro quiero crear yo con esto? Pero siempre desde lo que funciona para ti, no en el colectivo, no en el arquetipo, no en los mitos, en los estereotipos, en los legados, siempre desde lo que es la verdad para ti, lo que funciona para ti. Entonces, cuando estamos en ese espacio, lo que sea Tish, cuando estamos en el espacio de reconocer lo que es la verdad para nosotros, es cuando realmente podemos crear un espacio para crear más conciencia en el planeta si la gente lo elige. No puedes imponer la conciencia, simplemente puede ser un espacio para que la gente lo quiera elegir. O sea, si podemos poner pistolas no, libre albedrío, todo el mundo elige. Y si intentamos controlar, que hablamos de control hace 2 episodios, hay más espacio para que la gente pueda ver algo diferente y ustedes funcionen desde su propio espacio y no desde el colectivo y no desde estas historias que están tan entretejidas en la sociedad y en el día a día, ¿no? Como ahorita la vacuna, la pandemia. Entonces, es abrumador, o sea, entonces, y también depende de dónde estés, ¿verdad? Donde estés, así va a ser. Y eso es lo curioso, porque ahorita para ti allá es como hace más bulla el de la vacuna, pero puede ser que en otro lado del mundo este tema no sea tan relevante, ni tampoco estén viviendo la misma realidad. Y muchas veces empezamos a querer unificar ese punto de vista, es que todo el mundo está igual, todo esto aplica para todos, y no precisamente la misma historia, el mismo efecto, o la misma
enfoque va a aplicar para todos. Ujú. Oye, y bueno, como siempre hemos platicado en estos episodios, la conciencia lo abarca todo, Sí, todo, y no todo. juzga nada. Pero muchas veces confundimos la conciencia con lo que nosotros definimos, ¿Verdad? concluimos que es lo bueno y lo que es consciente. Y ese es donde nos empezamos a meter el freno de mano, limitar y juzgar. Ay, sí. Sí. ¿Cuándo mal identificamos y mal aplicamos el término de consciente y conciencia? Ujú. Entonces, si un cuate se pasa el semáforo, es un inconsciente. No, a lo mejor lo hizo desde la conciencia porque tenía que llegar en frega a algo que iba a crear más en su vida, Sí, ¿no? exacto. Y no, cuánto ese juicio, cuánto ese de está siendo inconsciente, tiene carga de juicio, de que está mal, de que es erróneo, de que debería actuar de otra forma. Y ahí es donde empezamos a usar esto en contra de los demás y al mismo tiempo en contra tuyo, contra de nosotros mismos. Mira, en el momento que estamos juzgando a alguien de que está mal, estás incluyéndote a ti en ese juicio. Y sabes que hoy lo vi en una sesión que dije, qué cañón, ¿no? O sea, como, por eso me encanta que siempre hay más información, o sea, nunca es lo mismo, ¿no? O sea, hablamos de conciencia, access consciousness, herramientas, y pero este punto que la conciencia es buena, sabemos, así, pero así como en supositorio y en la avena, ¿no? Entonces, no, ok, la conciencia es todo y es lo que se requiere, ¿no? Y no tener el punto. Y nos sentimos y nos validamos y nos sentimos conscientes cuando somos buenas. No, entonces esa es como una invitación. Este ya es como casi nivel maestría, ¿no? Realmente reconocer que la conciencia es todo y siempre es funcionar desde lo que se requiere y lo que funciona para ti, sin alinearte con ningún punto de vista. Alinearte con lo bueno o con lo malo no es conciencia. Y pensamos que soy consciente y quiero elegir puras cosas buenas para todo el planeta. No, o sea, soy consciente y elija lo que requiere, ¿no? Exacto. ¿Y cuánto tienes que rechazar todo lo demás que no entre en tu concepto de que es correcto o que es bueno en ese punto de vista? Exacto. Y ahí es donde entramos, ponemos estas barreras a rechazar todo lo que no entra en ese punto de vista y claro. Y ahí es donde otra vez nos volvemos a atrapar con nuestro punto de vista. exacto. Y nos defendemos con, es un inconsciente, ¿no? Ok, eso es una conciencia o es un juicio, ¿no? Entonces es como que tanto usamos la conciencia pues como un implante distractor. Sí. De hecho no viene, ¿verdad? En implantes distractores, pero bueno, sería... No, pero sí entra entre lo bueno, lo malo, lo incorrecto, La vida, el vivir. correcto, la polaridad de esta realidad, ¿verdad? Que es lo positivo, que es lo negativo, ¿verdad? Claro, Y eso no quiere decir que estés como validando una acción, ¿verdad? Porque puede ser que alguien esté eligiendo actuar en contra de alguien más o en contra de sí mismo y simplemente puedes recibir eso como una elección. Y no quiere decir que estés validándolo, ni tampoco de que estés como en contra, pero es reconocer lo que es, estar dispuesto a recibir lo que eso es. Y ahí es donde nos atrapamos. Porque como nadie quiere ser malo, nadie quiere ser incorrecto, anulas tu conciencia de lo que no puedes ver o de lo que nunca harías, nunca elegirías, y ahí es donde nos atrapamos. Claro. Oye, y otra cosa que me vino que en alguna clase dijo Gary, que dijo, la inconsciente, perdón, la conciencia lo abarca todo, ¿no? Y no juzga nada, eso lo sabemos, ¿no? Sí. Y la conciencia incluye la inconsciencia, la anticonciencia y el juicio. Y el juicio, o sea, así es. Y luego resistimos para intentar ser conscientes, entre más resistimos, más resistimos, ¿no? Entonces, esto también entra, la anticonciencia, las energías densas, la inconsciencia, el juicio, también entra. Entonces, el tema es la gran pregunta, ¿qué va a crear más? ¿Qué se requiere aquí? Esa es la verdadera conciencia, sin punto de vista que lo que está bien, mal, palomita, moral, ético, etc., ¿no? Y otra herramienta que podemos, así como para terminar estos últimos, ¿y si hay una lección más grandiosa? Cuando no sabemos qué elegir, cuando no sabemos cómo cambiar, o estamos en la pregunta, pero todavía
no tenemos como ese espacio de facilidad con lo que pudiéramos elegir, podemos hacer esa pregunta. Universo, muéstrame algo más grandioso. O hay una posibilidad más grandiosa aquí que no estoy reconociendo. Exacto. Y luego muchas veces los 20 que te manda el universo, no todo es peace, love, amor. A veces que se requiere intensidad, a veces que se requiere juicio, a veces que se requiere inconsciencia, a veces que se requiere, pero siempre desde la conciencia de elegir lo que se requiere, sin incluir nada, ¿no? Sí. Bueno, eso de que se requiere la inconsciencia. Hay veces, pero sí. O sea, hay veces es algo que creemos que es inconsciencia. Ajá, exacto. Pero es como hacer un papel, ¿sí me entiendes? Ajá, y muchas veces, a veces es como, no lo pienses tanto, simplemente entras en ese lugar donde eres, que no estás bajo el control de tu punto de vista, de lo bueno, lo malo, de lo que ya decidiste que va a crear. Simplemente lo eres, lo haces y eso crea más espacio. Exacto. Exacto. Sí, siempre desde la elección, porque puede ser las energías, ¿no? Entonces, ves que ser como la inconsciente tonta va a crear más, pero siempre desde esa pregunta y siempre desde una elección consciente, ¿no? Lo que hablamos alguna vez de las emociones, no me acuerdo cuándo, ¿no? De todas las emociones son válidas, sí. Las eliges desde la conciencia para crear más. Si la emoción te controla, ya va lo gorro. Entonces, ok, esta emoción va a crear más, ok, entonces voy a usar esta emoción desde la conciencia, ¿no? Entonces, siempre un poquito esta parte de saber que todo está incluido, ¿no? Que no excluyes nada y que desde la conciencia y la pregunta puedes elegir lo que va a crear más. No, y puedes percibir la emoción, no quiere decir que, ay, no, me estoy enganchando. No, puedes percibirlo y aún así estar en ese lugar donde, ok, reconoces que estás haciendo esa emoción, que estás percibiendo esa emoción, que tu cuerpo te está mostrando esa emoción. Exacto. Obviamente tienes más elección. No quiere decir que no, yo no voy a sentir porque eso es ser emocional, eso es ser sentimental. Y ahí es donde bloquea. No te permites realmente ser esa energía. Exacto. Como es aquí Nada Querida que dice que le encanta jugar el papel de ser inconsciente en su trabajo. Exacto. Exacto, pero sí como dice Nadia, amo jugar el papel de la inconsciente. ¿Y cuánto estás creando desde ese papel de inconsciente? ¿Cuánta conciencia estás creando? Exacto. Por esa elección, esa conciencia y hacerlo desde la diversión y el gozo y la expansión, ¿no? Así es. Oigan, pues ya empezamos un poquito, casi. Sí, pues, bueno. Por estar aquí, querida Tish. Nos vemos el jueves que entra. Así es, gracias Paulina, gracias a todos los que vinieron y los que nos van a ver en el futuro. Te extrañamos, nos vemos pronto. Sí, chao. Chao, amiga, love you. Bye.